El economista Henry Ebrard está con nosotros. Hablemos de economía. Algún día hablaremos de música, porque él es muy buen cantante también. Eso para otro horario, ¿verdad? Para otro horario. Sí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y permitirme disfrutar de casi la madrugada, bueno, ya las horas después de la madrugada, ¿no? Sin tránsito, muy agradable la capital. Ojalá fuera así todo el tiempo, ¿verdad? Acaba de pasar un proceso electoral. Aquí siempre de los procesos electorales se habla, posterior al proceso electoral se habla de desguañangue económico. ¿Cómo ha quedado la economía después de este proceso electoral? Bien. Siempre cuando uno ve la parte económica, trata de tomar quizás los indicadores más relevantes. Entonces, hay unos que te dicen que estamos bien y a otros que te dicen que quisiéramos estar mejor y estar seguros de que no repitamos cosas que han sucedido en el pasado. Correcto. Del lado muy positivo, y no es sorpresa, porque generalmente cuando hay un torneo electoral, pues hay muchas transacciones económicas y hay crecimiento. De hecho, bueno, el crecimiento durante el primer trimestre fue muy alto, muy positivo. Inclusive el gobernador del Banco Central mencionó inclusive que en el mes de abril hubo un crecimiento de un 10%. O sea que de este lado, pues a nivel macroeconómico, la economía dominicana sigue bien. Otro indicador que fue positivo es que, a diferencia de lo que aconteció en muchos países de Latinoamérica y que es muy importante para la estabilidad en la República Dominicana, el peso dominicano se ha mantenido bien frente al dólar. Claro, se ha ido devaluándose, pero es una devaluación muy baja, bien controlada. Estamos hablando que en los últimos 12 meses apenas ha habido un peso 0,4 de devaluación, o sea, 2,3%, que eso no es nada y eso está bien. Del lado de la inflación, hasta el momento nos había ayudado hasta mitad de enero la caída de los precios del petróleo. Ya la situación lamentablemente ha cambiado y eso es uno de los temas, obviamente, que vamos a tener en la agenda de los próximos meses, o que ya la tenemos porque los precios de los combustibles ya han vuelto a subir. Y finalmente hay un tema que no podemos dejar de lado, porque ese es el tema que nos puede llevar a cierta preocupación, no obviamente en la misma magnitud de lo que había acontecido en el 2012, que es el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Básicamente que cuando hay mucho más gastos que ingresos, ahí, al igual que pasa en la casa de uno, hay un hueco. Este hueco hay que ver cómo se puede tapar. Y eso de nuevo está en el tapete. ¿De cuánto es el hueco? Porque el presidente Medina hizo mucho énfasis en antes y durante el proceso electoral que no iba a provocar déficit. Los funcionarios también hablaban de que no era verdad, que había un dispendio mayor, pero al final de la jornada ahora sí se sabe que hay déficit. ¿De cuánto es el hueco? ¿Qué provocó el proceso electoral? Bien, mira. ¿O en aumento del déficit? Ok. Generalmente en un año electoral, ¿qué pasa? Que hay, con la excepción del 2012, donde hubo, mira, se dispararon todos los indicadores de gastos. En un año electoral normal, vamos a decir, ¿qué pasa? Que obviamente se adelantan una serie de gastos, y especialmente los gastos de inversión. O sea, obviamente, vamos a decir que desde un punto de vista electoral tiene mucho más sentido inaugurar una carretera, una escuela, antes de que se realicen. En abril. Ahora, eso no quiere, entonces, eso no quiere decir que este gasto que tú hiciste antes de mayo, tú lo vas a volver a hacer. O sea, que ahí vamos a decir que, mira, puede haber un efecto temporal, que efectivamente algunas obras se hayan adelantado. La situación al final de abril, y ahí estamos hablando de cifras, no son cifras de Henry Ebrard, yo no hago cifras, yo trabajo con las cifras oficiales, que ya con eso hay suficiente para trabajar. ¿Son confiables, absolutamente confiables las cifras oficiales? Mira, son las cifras oficiales. Y oye, te voy a decir, mira, ya tengo bastante tiempo aquí en el país, y creo que todos tenemos que reconocer que sí ha habido un progreso muy importante en el tema de la administración pública,
ha sido en cuanto a publicación de estadísticas. Oye, hace 10, 15 años atrás era muy difícil hacer análisis. Los datos eran secretos, los datos no eran confiables. Hoy en día, mira, instituciones como la DGI te publican mensualmente con muchos detalles, datos que son muy buenos. Lo mismo el Banco Central. O sea, hoy en día hay muchos, inclusive la misma Dirección General de Presupuesto, que es la que nos permite calcular el déficit, te habla, mira, según los datos que acaban de publicar la semana pasada, tenemos que el déficit fiscal acumulado al 30 de abril está en 32.890 millones de pesos. Entonces, esto es mucho, eso es poco, ¿cómo lo comparo? Hay dos maneras de compararla. Una que nos puede asustar mucho, que es comparar con el mismo periodo del año pasado. Durante el mismo cuatrimestre del año pasado, el déficit fue apenas de 1.044 millones de pesos. ¿Perdón? 1.044 millones de Pero pesos. es verdad que asusta de 1.000 a 32.000. Sí. Ahora, en el 2012 estaba en 37.000 millones de pesos y realmente la situación se agravó después de las elecciones. O sea que en el 2012, cuando se dispara el tema del déficit fiscal, no es tanto antes de las elecciones, sino después de las elecciones. Cosas que entendemos no está aconteciendo ahora. Dicho de paso, como dato quizás para no llevarnos un susto demasiado grande, fíjate que ese déficit se produce básicamente en los meses de febrero y marzo. Inclusive en el mes de abril se ha producido un pequeño, muy pequeño, superávit, pero bueno, superávit, 490 millones de pesos. ¿Es posible hacer el ajuste en los meses que quedan del año y el gobierno poder cerrar con cierto equilibrio? Mira, del lado del gasto yo diría que sí, en la medida en la cual ese déficit se genera porque hay muchas inversiones públicas, que ahí vamos a pensar que efectivamente lo que estaba para todo el año, mucho se ha concentrado durante el primer cuatrimestre, faltará todavía algo que registrar en el mes de mayo, y entonces esas inversiones que ya se han contabilizado y se han hecho no se van a repetir después. Ahora, lo que sí nos puede preocupar un poquito, que eso no ha tenido tanto impacto ahora en las cifras, pero sí nos puede impactar ese después, es que hay una proyección de ingresos en el presupuesto que te muestra que durante el primer cuatrimestre del año, la DGI te reporta un crecimiento versus el año pasado, como cada año, pero un crecimiento que no llega a la meta que había en el presupuesto. Germania Montaz, que fue subdirectora de la DGI, acaba de publicar hoy una estimación en la cual ella proyecta de que pudiese faltar 16.000 millones de pesos de ingresos versus el presupuesto. Si fuese el caso... Versus la proyección. Sí, si fuese el caso, entonces habría algunas dificultades para cumplir con la meta del presupuesto. O sea, ahorita vienen 6 o 7 meses donde la administración pública va a tener que apretar un poquito la tuerca, lo cual nos muestra que nuevamente en año electoral mucho crecimiento en el primer trimestre, segundo trimestre del año, el segundo semestre debería ser más lento. Además, tenemos como factores externos que pudiese subir la tasa de interés en los Estados Unidos. Eso es una de las grandes interrogantes a nivel internacional, y que pudiese mantenerse los precios del petróleo ya no por debajo, sino arriba a los $50. El déficit del año pasado, Cafecito. ¿de qué monto fue? Café Santo Domingo, el mejor café del mundo, con déficit y sin déficit, sigue siendo el mejor café del mundo. Gracias. Sin duda Gracias. alguna. Sabor que inicia en el aroma, gracias. El No, déficit del año pasado, 72.672 millones de pesos. 72.000, ¿eso es cuánto de Y PIB? el presupuesto este año son 75.890. Es fundamental. Perdón, Ari. ¿Eso es cuánto de PIB el año pasado? A nivel del gobierno central es alrededor de 2.3, 2.4% del PIB. Entonces este año, visto lo que Sí. ocurrió en los primeros 4 meses y las proyecciones que hay de esos 16.000 millones que
que podría no faltar. Entonces, ¿se proyecta de qué nivel? ¿De qué Mira, yo voy a terminar un ejercicio hoy y yo creo que quizás el mayor problema esta vez no va a ser tanto el tema del gasto, sino el tema del ingreso. Que eso es una situación nueva y que obviamente va a ser un ingrediente que va a traer algo de picardía a la discusión del pacto fiscal. La traducción de eso, Ebrard. Bueno, que obviamente las discusiones van a ser complejas, pero altamente necesarias. O sea, te muestra que por más que están creciendo de poquito a poquito las recaudaciones, el modelo tal como está no permite llegar a la meta. Necesitamos un Estado que de un lado, sin duda alguna, necesita gastar mejor, pero hay que reconocer, aunque nos duela, de que el Estado necesita gastar más, porque el país lo necesita. Ahora, obviamente hay mucha resistencia por parte de la sociedad y entendible de que en la medida en la cual yo no estoy tan seguro de con qué calidad se va a gastar, claro, pues me resisto un poquito en entregarte más dinero. Lógico. O sea, hay una situación planteada que está exigiendo, que está reclamando que se produzca el pacto fiscal. Sí, independientemente de la situación de hoy, de las cifras. De que el gobierno reordene las cosas, sí, y logre una mayor recaudación. Sí, eso, mira, se necesita mayor recaudación. De hecho, y nuevamente, nos guste o no, la Estrategia Nacional de Desarrollo, más que un documento, es una ley. Es una ley en la cual la sociedad dominicana ha invertido casi 3 años de negociación. Se llegó a un muy alto nivel de consenso. Quizás hay un disenso que no se ha producido tanto porque no hubo quizás tanta discusión, es sobre la meta de ingresos a la cual se tenía que llegar. Hoy en día, mal calculada, hay una presión tributaria que es de más o menos un 14%, nunca ha logrado crecer mucho más. De ahí, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo te habla que dentro de unos años habrá que llegar al 19 o al 20. Aunque los empresarios dicen que es 14, pero hay una serie de elementos que no lo tienen otros países que son competencia nuestra, como Centroamérica, que eleva 16, 17, 18. Sí, no, y en eso no están equivocados los empresarios. Tú tienes electricidad, por ejemplo. Tú tienes varios economistas que te dicen, bueno, Carlos Asilis ha hecho cálculos donde dice que realmente la presión tributaria aquí está entre un 25 y un 27%. Independientemente de esta discusión, ¿verdad? Demasiado. Es una discusión que no lleva a ninguna parte. Lo que sí está claro que muchos impuestos recaen en poca gente, pocas compañías, pocos sectores. Hay que hacerse preguntas que son muy complejas de contestar, de que si tú tienes sectores que son los que te llevan el crecimiento de la economía, son los sectores que no contribuyen a las recaudaciones, fatalmente tú tienes un problema, porque entonces tus recaudaciones siguen con los sectores que no crecen, el resto de los sectores van creciendo, obviamente tu presión tributaria de esta forma nunca. ¿Estás hablando de turismo, por ejemplo? Por ejemplo, es el caso del turismo, ahora es muy delicado. Esto es un tema muy delicado. Algunos están hablando de zonas francas. Ojo con eso, mira lo que pasó con Puerto Rico. En Puerto Rico le quitaron los incentivos a las zonas francas. Muchas gracias, de hecho, porque algunas se vinieron por acá y ahora hay una crisis en Puerto Rico, que Puerto Rico parece ser la Grecia del Caribe. Pero telecomunicaciones crece y tiene 28. Sí, entonces, obviamente... Claro, nosotros pagamos eso. Sí, claro, y son sectores altamente graves. De cualquier modo, eso te dice que hay que hacer una revisión completa del tema de los ingresos, pero no se va a poder hacer si no se tocan las otras 3 dimensiones de esta rueda. Hay que ver el tema del gasto, definitivamente. Hay que ver el tema de los activos del Estado, porque quizás una manera de resolver el mayor problema para mí hoy en día a nivel fiscal ni es el tema del gasto, ni es el tema del ingreso, es el tema del servicio de la deuda. Hoy en día la deuda se lleva un 40% de los ingresos. Dios. Esto no es posible. ¿Cómo se le puede exigir a un Estado
cumplir con tantas demandas sociales si antes de empezar el año tú le dices, mira, no es 10 lo que tú vas a recibir, son 6. Y hay 4 que hay que dedicar al pago. Estamos dedicando este año 200.000 millones de pesos al servicio de la deuda. Y endeudándonos más. Y entonces que eso te obliga entonces a tener déficit. El déficit de hoy es la deuda de mañana por la mañana. Entonces esto es cómo romper este círculo, cómo hacer que teniendo un mejor sistema fiscal, el crecimiento económico se pueda redistribuir mejor. Eso es una magnífica ecuación que resolver. Eso no va a ser fácil. En foros internacionales se debate actualmente sobre una crisis económica mundial que pudiera tener impactos nefastos para América Latina. ¿Realmente eso tendrá repercusión en un país como el nuestro, como República Dominicana? Bueno, mira, es interesante tu pregunta. Primero, la gran crisis mundial que tuvimos en 2008-2009, la que llamaron la gran recesión, para comparar con la Gran Depresión del 1929, ha tenido un impacto, una serie de impactos. Primero, vemos cómo países de la Unión Europea no han logrado salir de la crisis. Francia es un muy mal ejemplo de esto. El crecimiento mundial no ha vuelto al nivel que tenía antes de la crisis mundial. Antes de esta crisis, la economía mundial a nivel total crecía alrededor de más de un 4% al año. No hemos logrado volver a este nivel de crecimiento. Ahorita hay una nueva crisis que viene de China. Esta vez la crisis no viene de Estados Unidos, sino de China, que es la que ha provocado, lo cual ha sido bueno para la República Dominicana, el derrumbe de los precios del petróleo. Pero fíjate, cuando se caen las materias primas, ahora también puede afectar a la República Dominicana en otro sentido, porque ahora la República Dominicana es exportadora de oro y plata, que entonces por este lado te afecta. Y en el caso del turismo, fíjate que a la República Dominicana le ha ido muy bien, pero tú ves que algunos países que nos mandaban muchos turistas, como el caso de Rusia, el caso de Rusia es muy interesante. Rusia hace 2 años nos mandaba casi llegó a mandarnos 200.000 turistas al año, o sea que es ya un mercado muy importante para la República Dominicana, y se cayó en más de un 60% en 14 meses por la caída de los precios del petróleo. Y ahora vemos como países como Brasil y Argentina, que también nos están mandando muchos turistas, están bajando un poquito, y al revés, un país donde ya está fuera de categoría, que es Venezuela, por la misma crisis de Venezuela, nos manda unos turistas muy especiales, que son gente que no vienen a visitar las playas, sino los supermercados, las farmacias, las tiendas de ropa y todo lo que es primera necesidad. Vienen a hacer sus compras acá, porque ahí en Venezuela no hay nada que comprar. Bueno, ¿cómo va a repercutir el comportamiento? Porque lo dejaste como entrever, pero específicamente, ¿cómo va a repercutir el comportamiento del gobierno en el gasto en estos primeros 4 meses para terminar la discusión del pacto eléctrico, pero sobre todo para asumir el pacto fiscal? Mira, obviamente el pacto fiscal no se puede divorciar, desvincular del pacto eléctrico. Son casi parte del mismo documento por la importancia fiscal que tiene el sector eléctrico. El sector eléctrico este año tiene previsto unos subsidios que es igual que termina siendo parte del déficit, ¿no? De unos 35.000 millones de pesos. O sea que, claro, no es la forma más correcta de verlo, pero vamos a decir a nivel de matemática que casi el subsidio a la electricidad te explica casi la mitad del déficit fiscal. Bien, lo que nos ha ayudado mucho a poder bajar el déficit ha sido la baja de los precios del petróleo. De hecho, la baja básicamente del déficit que hemos tenido en la parte eléctrica es gracias a la baja del petróleo. Ahora, esto era hasta enero de este año. Ya eso ha cambiado. Tenemos precios de $50 y ya a partir de este nivel... Pero no en esa proporción que estaba el petróleo antes. O sea... Mira, bueno, no estoy aquí para hacerme el simpático o el gracioso, ¿verdad? Lamentablemente, quizás con 2 o 3 pesos de diferencia, los precios, inclusive de la semana pasada, que hubo otro aumento,
te reflejan bastante bien lo que ha pasado. ¿Por qué digo eso? Mira, Ya. estoy comparando... Los aumentos de precios en los combustibles se justifican en función de cómo está la cotización del petróleo en el mercado Sí, internacional. del mismo modo que se justificaba la baja que se tenía. Ahora, ¿por qué no ha bajado más? Porque lamentablemente cuando tú vas a llenar el tanque de gasolina, lo que tú echas, casi la mitad de lo que tú echas no es gasolina. El precio de la gasolina premium, que ya superó por primera vez desde, creo, agosto del año pasado, los 200 pesos, de esos 200 pesos, tú tienes 120 pesos que no son gasolina. La gasolina es una parte muy pequeña de eso. ¿Cuál es ese impuesto? Sí. Impuestos 120 y márgenes. Impuestos y porque eso márgenes sí. de ganancia. Sí, mira, de impuestos tú tienes hoy en día en la gasolina premium más de 80 pesos. Y tú tienes un poquito más de 40 pesos de márgenes, que dicho de paso, nadie lo ha dicho, entonces voy a aprovechar para decirlo acá. Nadie se dio cuenta, pero este pasado fin de semana, dentro del pequeño aumento a los combustibles, hubo un pequeño aumento de 40 centavos. Usted está diciendo los pequeño márgenes. aumento y quienes los están viendo dicen, ¡pequeño! No, porque... No, los márgenes. Los márgenes. Entonces, en los márgenes hubo un incremento de 40 centavos de los márgenes. Cuando tú comparas eso con los países con los cuales sí podemos comparar, que es Centroamérica, es interesante, porque si el problema fuera que se aplicara mal la ley 112-00, la ley de hidrocarburos, pues tendríamos una diferencia significativa de precio con Centroamérica, porque la parte de combustible estaría muy por encima del precio de allá. Realmente no hay diferencia significativa. Algunas semanas inclusive el combustible es más barato acá que en Guatemala. Ya esta semana está un poquito más caro aquí que en Guatemala en la parte de lo que se llama el precio de paridad de importación. Ahora, si estamos hablando del tema de los impuestos, aquí un galón de gasolina paga más de 80 y en Guatemala paga la mitad de eso. Y en los márgenes pasa lo mismo. Las mismas compañías que están allá en Guatemala están muy satisfechas en Guatemala con 20 pesos, pero aquí necesitan 40 pesos. Son parte de las preguntas que quizás se pudiesen introducir en la discusión del pacto fiscal, porque quizás sea mucho dinero poner 40 pesos de margen, cuando hace apenas 4 o 5 años era la mitad y ahí no había diferencia con Centroamérica. En los 30 segundos que nos quedan, esquematizado qué debe hacer el gobierno, y si lo puede comenzar antes de agosto, para afrontar esta situación tan delicada desde el punto de vista fiscal. No, o sea, ¿cuál debería ser qué debería priorizar y cómo plantearlo? Mira, hay que sentarse ya a terminar el pacto eléctrico, iniciar el pacto fiscal. Ser muy prudente en el manejo de los gastos, especialmente la parte que es más fácil de controlar, que son las obras públicas. Asegurarse de que efectivamente se pueda cerrar, inclusive hay que volver a hacer una proyección donde se vaya a gastar menos del presupuesto, porque la única línea donde fácilmente tú puedes hacer un ajuste es decir, oye, mira, si yo tenía 90 mil millones de pesos para invertir, bueno, previendo que yo no voy a tener mis ingresos completos, pues ya yo tengo que hacer un programa de trabajo donde yo voy a retener un poquito la inversión. Eso tiene como consecuencia que te puede frenar un poquito la economía, eso es la parte mala. Lo otro, yo creo que hay que revisar rápidamente el tema de la deuda. Hoy en día se dedica al 40% de los ingresos, hay que buscar la forma en menos de 3 años de volver a donde estábamos antes de la crisis mundial, que era por debajo del 30%. Hasta el 2008 la República Dominicana tenía un manejo de deuda que era, vamos a decir, manejable. Hoy en día no, con 40% es demasiado alto. Preocupa. Bueno. Sí, preocupa. Hay que bajar. Y si tú logras bajar de 40 a 30%, tú recuperas 50 mil millones y ya casi tú resolviste el problema del déficit. Bueno, Henry Ebral, economista, ha estado con nosotros. Un cuadro no muy agradable, pero esa es la cruda realidad y no se puede obviar. Solo se puede cambiar afrontándola adecuadamente. ¿No? Y es manejable todavía si se atiende ahora. Si se atiende ahora. Y yo creo que hay la forma de manejarlo. Gracias. A Henry ustedes. Ebral, gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario.